Laura siempre pensó que amar significaba entregarlo todo sin medida, y por eso, cada vez que se involucraba con alguien, sentía que su vida dejaba de pertenecerle poco a poco. Comenzó a notar que su estado de ánimo dependía de la atención que recibía, y que su tranquilidad desaparecía cuando la otra persona se alejaba aunque fuera por unas horas. No entendía por qué reaccionaba así, ni por qué una parte de ella se aferraba incluso a relaciones que le hacían daño, pero sentía un miedo profundo a quedarse sola, y ese miedo la llevaba a callar cosas que dolían y a aceptar actitudes que sabía que no merecía. Cada día se despertaba con la esperanza de que su pareja fuera cariñosa, estable y constante, y cada noche se dormía con esa mezcla de ansiedad, culpa y cansancio emocional que solo quienes han vivido dependencia entienden. Un día después de una discusión que parecía repetirse cada semana, se quedó mirando su reflejo y sintió que ya no reconocía a la mujer que era. Recordó que antes de esta relación era alegre, independiente, segura de sus decisiones, pero ahora vivía pendiente del celular, revisando si había mensaje, observando si su pareja estaba conectada o si había cambiado el tono de sus respuestas. Su vida giraba alrededor de no perder a alguien que ni siquiera hacía un esfuerzo por quedarse, y esa claridad la golpeó tan fuerte que algo en ella se quebró de manera silenciosa. Buscó ayuda profesional porque necesitaba entender de dónde venía ese miedo tan intenso, y en su primera sesión, la psicóloga le pidió que hablara de su infancia. Laura no entendía la relación, pero aún así lo hizo, y mientras hablaba las piezas comenzaron a encajar de una manera que la dejó en silencio. Creció en un hogar donde el amor era inestable, donde su madre estaba demasiado cansada para escucharla, y donde su padre era afectuoso algunos días y distante otros. Aprendió desde pequeña que para recibir cariño debía portarse bien, ayudar en casa, no molestar, no llorar, no pedir demasiado. Su corazón infantil asoció el amor con la incertidumbre y la aprobación con la tensión de no fallar nunca. Esa niña creció creyendo que debía esforzarse para no ser abandonada, y esa creencia se transformó en un patrón que arrastró hasta su vida adulta. Mientras recordaba a su psicóloga, le explicó que las primeras experiencias afectivas forman el molde de cómo entendemos el amor, y que cuando ese molde se construye sobre la carencia, la inestabilidad o el miedo, la adultez se convierte en una búsqueda desesperada por llenar vacíos que no se crearon en el presente, sino años atrás. Laura comprendió que no estaba aferrándose a su pareja actual, sino al miedo que llevaba cargando desde niña, un miedo que la hacía sentir que sola no valía lo suficiente o que nadie elegiría quedarse si veía quién era realmente. Por eso daba más de lo que recibía, por eso justificaba comportamientos dolorosos, por eso se culpaba cuando la relación iba mal, aunque no fuera su responsabilidad. El proceso de reconocer esto fue doloroso, pero también liberador, porque por primera vez entendió que sus reacciones tenían una raíz, una historia y un origen que no la hacía débil sino humana. Comenzó a darse cuenta de que su dependencia no era amor sino un mecanismo de supervivencia aprendido, y que por muchos años había confundido intensidad con cariño y ansiedad con pasión. Allí empezó su verdadero trabajo interior, no intentando cambiar a su pareja, sino reconstruyéndose a sí misma. Poco a poco comenzó a poner límites, aunque al inicio le temblaran las manos y sintiera culpa por hacerlo. Se permitió decir que algo le dolía y se permitió retirarse cuando no era escuchada. Aprendió a tolerar el silencio sin imaginar catástrofes y comenzó a descubrir que la soledad no era enemiga sino un espacio que podía enseñarle a conocerse. Cada pequeño avance era una victoria, porque su corazón estaba aprendiendo un nuevo lenguaje emocional, uno donde amar no significara renunciar a sí misma. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Estaba caminando sola por un parque y notó que por primera vez en mucho tiempo su respiración era ligera. No estaba esperando un mensaje, no estaba revisando si su pareja había estado en línea, no estaba imaginando escenarios ni anticipando rechazos. Estaba simplemente ahí, presente, sintiendo el viento y escuchando sus propios pensamientos sin miedo. Ese día entendió que había comenzado a sanar. Y esta es la parte más importante. Laura comprendió que la dependencia emocional no desaparece de un día para otro, pero sí se transforma cuando empiezas a darte cuenta de tu valor. Entendió que el amor que siempre buscó en otros era el amor que primero debía construir dentro de sí misma. Entendió que no merecía migajas, sino estabilidad, respeto y paz. Y sobre todo entendió que no tienes que perderte para que alguien se quede, porque quien realmente te ama no necesita que te sacrifiques para ser suficiente. Tal vez tú también estás viviendo algo parecido. Tal vez te duele soltar aún sabiendo que te está destruyendo. Tal vez sientes que sin esa persona te falta el aire. Tal vez confundes amor con miedo a estar solo. Tal vez creciste creyendo que para ser querido debías esforzarte más que los demás.
pero no es tu culpa. Estás repitiendo patrones que nacieron cuando no tenías herramientas para defenderte y ahora estás en el momento perfecto para empezar a romperlos. Sanar la dependencia emocional es un acto de valentía. Es permitirte ver tu historia con compasión. Es reconocer que tu valor no depende de la presencia de nadie. Es recuperar tu identidad, tu voz, tu paz y sobre todo es entender que el amor que mereces jamás te hará sentir que tienes que suplicar para ser elegido. Si esta historia te habló, suscríbete para más contenido. Comenta si sentiste que este video era para ti y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo.